Hola y saludos a todos ustedes. Este es el pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida, trayéndote la palabra de Dios una vez más. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos ustedes se encuentren bien y que estén bendecidos en el favor de nuestro Salvador Jesús. En este momento les quiero traer un tópico siguiendo con nuestra serie de cosas que son importantes para restablecer prioridades espirituales. Hemos estado hablando una serie en respecto de buscar primeramente, restableciendo prioridades espirituales, y el tópico para hoy continuará en esa serie, pero un tópico diferente que igual es importante para nuestro bien espiritual, en mi opinión. Y espero que con una mente abierta puedan tener sus mentes y corazones abiertos a lo que Dios quisiera instruirte a través de este sermón. Y como siempre sugiero, si todavía no lo has hecho, quiero que horas que hablas con Dios por un momento antes de escuchar este sermón en este video, y pídele a Dios entendimiento, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que te abre a tu corazón para recibir lo que su palabra estuviera hablándote. Como dice la Biblia, que el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, pero para que eso ocurra quieres haber pasado tiempo en oración, preparando tu corazón por la palabra de Dios, para que tu corazón sea tierra fértil para la semilla de su palabra. Entonces, si todavía no has orado al Señor para preparar tu corazón y mente antes de ver el video, por favor ponga en pausa en este momento a este video y habla con Dios. Y luego cuando terminas de orar, siga tocando este video para poder escuchar el resto del el sermón y la lección, para tener tu mente y corazón ya preparado a través de oración. Si pueden abrir sus Biblias al libro de Hebreos capítulo 10, verso 25, Hebreos capítulo 10, verso 25, mientras que están tornando en sus Biblias a ese pasaje, a ese verso, les voy a dar el título del sermón de hoy. El título del sermón de hoy es 4 razones por las que asisto regularmente a la iglesia. 4 razones por las que asisto regularmente a la iglesia. Tomando mi texto principal hoy del libro de Hebreos capítulo 10, verso 25, voy a leer en 2 diferentes versiones para que aclara un poco las palabras a tu entendimiento. Primero voy a comenzar en la versión Reina Valera, y luego leeré en la versión Nueva Traducción Viviente. Y si no tienes ambas versiones, las puedes encontrar fácilmente en el internet o también en una aplicación bíblica en tu teléfono que puedes descargar si no lo tuvieras. Pero sin embargo, primeramente, Hebreos 10:25 en la versión Reina Valera dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora en la Nueva Traducción Viviente dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y quiero leer un verso más. Si quieren ir ahí en sus Biblias conmigo al libro de los Salmos, voy a leer en el libro de los Salmos, el Salmo 92, verso 13. Leeré en la versión Reina Valera el Salmo 92, verso 13. Y el verso dice esto, dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Lo quiero leer una vez más para que captan lo que Dios está hablando en este verso, especialmente de la importancia de la casa de Dios. Dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Entonces, una vez más, el título y el tópico de la lección de hoy: 4 razones por las que asisto regularmente a la iglesia.
Para poder florecer y prosperar en los atrios de Dios, el Salmos nos indica, como acabamos de leer aquí en el Salmo, donde nos está hablando en el capítulo 92, verso 13, de que necesitamos estar plantados en la casa de Dios para poder florecer. Eso es muy claro, lo leíste en el verso, que los que están plantados en la casa de Jehová florecerán en los atrios de nuestro Dios. Pero tú no puedes estar plantado en la casa de Dios si nunca vas a la casa de Dios. Entonces, asistencia regular a la iglesia o a los cultos o las reuniones de la iglesia es vital y importante para el bienestar espiritual de cualquier cristiano. Porque si queremos crecer y madurar en los caminos del Señor, entonces asistencia a la iglesia consistentemente nos puede ayudar a conseguir esta meta. Estoy hablando de asistir regularmente a los cultos y asistir regularmente a las reuniones de la iglesia. Y hay múltiples razones válidas en la palabra de Dios por la cual asistencia a la iglesia regularmente es importante por nosotros, pero solo voy a cubrir nada más 4 razones hoy en esta lección por causa del tiempo, porque no alcanzaría el tiempo para cubrir todas las extras razones por las cuales pudiéramos hablar, pero voy a hablar 4 razones. Primeramente, número 1, obediencia a la palabra de Dios. Número 2, amor por la casa de Dios. Número 3, necesidad para confraternidad espiritual y asociación íntima con gente de la misma fe. Y número 4, deseo para crecer y aprender más en respecto de Dios. Recuérdate, estas no son las únicas razones por las cuales asistemos a la iglesia. Algunos dirán, pero pastor, hay muchos más que 4 razones. Por supuesto, nunca te dije que solo 4 hay. Te estoy diciendo que voy a hablar nada más 4 porque el tiempo no alcanzaría hoy a cubrir todas las razones en un solo sermón, las múltiples razones que pudiéramos cubrir de por qué vamos a la iglesia, pero además nuestra capacidad mental finita rápidamente llegaría a estar aburridos y cansados si tratáramos de cubrir cada razón posible en un solo sermón. Entonces no voy a tratar de hacerlo para no aburrir a nadie y para no cansar tu mente con todas las extras razones, pero al menos si te doy 4 razones básicas, ojalá que esto te pueda ayudar antes del fin del sermón a tener un entendimiento básico bíblico de por qué la asistencia a la iglesia es importante y ojalá poder inspirarte a permanecer fiel a la iglesia si eres un miembro actual, o ayudar, inspirarte a volver a la iglesia si eres alguien caído, o de inspirarte a unirte con nuestra iglesia si acaso eres una persona que no estás actualmente asistiendo a una iglesia y deseas unirte con nosotros. Bienvenido estás para unirte a nuestra iglesia. El primer punto que quiero traerles en esta lección, como les dije, 4 razones. Razón número 1 que quiero darte es: asisto a la iglesia porque soy obediente a la palabra de Dios. Asisto a la iglesia porque soy obediente a la palabra de Dios. Como dice Hebreos 10:25 una vez más en la versión Reina Valera, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Quiero que entiendan que este pasaje bíblico no era una sugerencia. Cuando hablamos de Hebreos 10:25, no estamos hablando de sugerencias, estamos hablando de un mandamiento en la palabra de Dios. El escritor de esta epístola eclesiástica nos está mandando y exhortando a los creyentes a que consistentemente asistemos a la iglesia y que no dejamos de congregarnos en asamblea o unirnos juntos
como el cuerpo de Cristo, la iglesia, la eclesía, como dice el griego, los llamados, los escogidos, el pueblo de Dios, que debemos estar consistentemente asistiendo a las reuniones que tenemos juntos. Y el escritor de esta epístola amonesta a los creyentes de que debemos tener más reuniones con la iglesia y no menos reuniones, así como estamos mirando que la venida de nuestro Señor Jesucristo se está acercando. Yo creo que la venida del Señor, por supuesto, es más cerca hoy que nunca, y cada día que vivimos estamos más cerca a su venida. Nadie sabe el día y la hora, pero yo creo que las señales están mirando en el mundo que estamos cerca de la venida del Señor. Y el escritor de esta epístola nos está amonestando de que en vez de decir que debemos tener menos cultos, al contrario, mirando que Cristo viene pronto, debemos tener más reuniones juntos. No solamente cultos, porque ahí no estaba hablando nada más de cultos, él estaba hablando de congregarnos. Y hay muchas razones y formas en que nos congregamos. A veces nos congregamos, por supuesto, cuando tenemos un culto, domingo, un culto entre semana, pero también nos reunimos y nos congregamos cuando tenemos confraternidades especiales. Nos congregamos para reuniones de oración especial. Hay varias razones por las cuales las iglesias se congregan y debemos participar activamente en cada oportunidad que tenemos cuando la iglesia se está congregando, más viendo que Cristo se está viniendo pronto. Y como creemos en la Biblia, nosotros somos creyentes en la palabra de Dios y creemos en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, como somos obedientes y creemos en su palabra, solo con este verso, sin tocar los demás versos todavía, solo con este verso sería suficiente para cualquier creyente en la palabra de Dios, cualquier cristiano que cree en la Biblia, a entender la necesidad de la asistencia regular a la iglesia para obedecer este mandato bíblico. Pero también quiero que entiendan que el escritor de esta epístola tenía cuidado de señalar que había gente que tenían la costumbre antibíblica de no consistentemente congregarse junto con los creyentes como la palabra de Dios amonesta. O sea que había gente, como dice las palabras exactas en el verso 25, dice como algunos tienen por costumbre, porque hay algunos que tienen la mala costumbre de buscar toda razón posible para no asistir a una reunión de la iglesia. Y esta es una costumbre, este es un costumbre muy mal, son malos hábitos, malos costumbres que algunos tienen todavía y son prácticas negativas que impactan a sus vidas espirituales y por supuesto a su crecimiento espiritual, porque siempre va a haber gente, siempre habrá gente que quieren argumentar y que quieren discutir su necesidad de ir a la iglesia regularmente. Siempre habrá alguien que dice yo no voy por X motivo, yo no voy a la iglesia por tal razón, y te pueden dar miles de excusas y tantas razones que tratan de justificar por qué no son obedientes, pero en el fin esa gente son desobedientes a la palabra de Dios y no son sometidos a la palabra de Dios. Cuando tú no eres obediente a la palabra de Dios, cuando no eres sometido a la Biblia, por supuesto tendrás un montón de razones, pretextos y excusas por la cual nunca asistes a las reuniones de la congregación, o por la cual tratas de evitar lo más posible de no ir a las reuniones de la iglesia. Pero hay tantas razones que la gente quiere debatir y tantos argumentos en por qué no son activos en su participación en una iglesia, y otros que debatan y están discutiendo por qué no van y siempre buscando pretextos. Quiero compartir algunos contigo. Según un artículo que yo estaba leyendo una vez en el CNN, las noticias del CNN, tenían un artículo que decía 10 razones por la cual la gente va a la iglesia.
y 9 razones por la cual no van. Entonces hicieron una encuesta, en otras palabras, una encuesta a mucha gente, y según la encuesta que hicieron, ellos para este artículo noticiero uh, sacaron 10 razones por la cual la gente dice que sí van a la iglesia y 9 razones por la cual no van. Primero quiero cubrir las 10 razones por la cual la gente dice, según la encuesta, porque van a la iglesia. Número 1 dicen, para acercarse más a Dios. Esa es una buena razón. Si tú vas a la iglesia para acercarte más a Dios, estás al menos yendo con un buen propósito, porque por supuesto el que quiere acercarse más a Dios debe asistir a los cultos regularmente. Número 2, dijeron para que sus hijos tuvieran una fundación moral. Ok, eso no está mal. Por supuesto también si tú vienes a la iglesia para que tus hijos tengan una fundación moral, eso está bien porque hay que criar nuestros hijos en los caminos del Señor y trayéndoles fielmente a las reuniones de la iglesia te ayuda como mamá y papá poder cumplir con esa meta. Pero si eso es la única razón por la cual vienes, si tú dices yo no voy por mí, yo voy por mis hijos, ya tienes un gran problema con tu caminar con Dios. Número 3, dijeron para ser mejor persona. Ok, también ir a la iglesia para que llegues a ser buena persona, eso está bien, pero solo porque vas a la iglesia no te hace mejor persona. Porque hay gente que vienen a las iglesias y nunca cambian, nunca obedecen. Entonces solo el hecho de que estás en una iglesia o el hecho de que eres miembro de una congregación no te hace automáticamente mejor persona. Pero si uno está llegando a la iglesia porque dice quiero ser mejor persona y creo que la iglesia me puede ayudar a hacer eso, claro que sí, eso es cierto. Número 4, dijeron que van para poder tener consolación en tiempos de prueba y tristeza. Es importante entender que, claro, en la casa de Dios, junto con el pueblo de Dios, se puede hallar consolación, se puede hallar compasión y tener los hermanos y hermanas ahí para ayudarle a uno emocionalmente, espiritualmente, en tiempos de prueba y tristeza. Por esa razón, muchas iglesias tienen esa conexión especial de que por estar junto como una familia en el tiempo de prueba o tristeza sientes conexión que te ayuda a consolarte en esos tiempos. Y eso está bien porque también la iglesia existe por esos motivos. Pero si la única razón por la cual vas a la iglesia es cuando estás en pruebas y en tristeza, ya cuando todo se va bien ya te vas, también tienes un gran problema en tu caminar con Dios, porque no deberías buscar a la iglesia solo cuando estás triste o en pruebas. Deberías asistir regularmente a los cultos y las reuniones de la iglesia como la palabra de Dios enseña. Número 5. Dijeron que van a la iglesia porque encuentran que los sermones son valuables. Gloria a Dios. Si tú encuentras los sermones valuables, y ojalá que así sea, esa es una buena razón también por la cual estar en la iglesia, pero no debe ser la única razón por la cual uno va a la iglesia también. A pesar que los sermones, las enseñanzas de la palabra de Dios son muy valuables, por supuesto. Número 6. Dijeron para ser parte de una comunidad de la fe. Es la iglesia, claro, es una comunidad de la fe, es una comunidad de gente que tiene fe en Dios y somos una comunidad y una familia, por supuesto, un cuerpo. Pero si uno solo está yendo a la iglesia por motivos religiosos, como dice el número 7 dice la gente que van a la iglesia para continuar las tradiciones religiosas de su familia. Es igual como el número 6, que para ser parte de una comunidad de la fe. Hay gente que solo lo hacen por tradición, por costumbre, porque mamá era parte de la iglesia, porque papá era parte de la iglesia, porque los abuelos y los tatarabuelos y los bisabuelos, etc. Si tu motivo de ir a la iglesia es simplemente por tradición, otra vez tienes un gran problema en tu caminar con Dios, porque
tu corazón no está yendo por razones correctas. Uno no debe estar ahí simplemente por tradición, porque si te recuerdas, el Señor mismo reprendió a los fariseos en el Evangelio porque ellos guardaban tradiciones que ni siquiera eran válidos con el Señor. Entonces, solo por tradición no es, no es la razón por la cual uno debe estar en la iglesia, nada más. Número 8, dijeron que van porque se sienten obligados a ir. Esa es una razón bárbara, triste, pero de verdad hay mucha gente que dicen que de verdad vienen y van a la iglesia solo porque se sienten obligados para ir. Puede ser que alguien escuchando este video conoce a alguien en tu familia que va a la iglesia simplemente porque se sienten obligados, y si tuvieron ellos la opción no irían a la iglesia. Honestamente, cada quien tiene que decidir por sí mismo. Por supuesto, mientras que alguien viva en tu casa, si tú eres el que manda, si tú eres el que paga las cuentas, si tú eres el que es el encargado de esa casa, como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo creo que bajo tu autoridad toda la gente en tu hogar deberían asistir a la iglesia, aunque no quieren, con tal de que tú eres el que pagas las cuentas ahí y el que manda en ese hogar. Ahora, si vives en una casa donde la responsabilidad económica y autoridad es dividida en varios, que la persona sea, que todos sean independientes los unos de los otros, a pesar que viven juntos como compañeros de cuarto, entonces por supuesto quizás ahí no tendrás tú la obligación de obligar que alguien vaya a la iglesia, porque ellos pagan sus cuentas, ellos tienen su independencia y pagan sus cuentas independiente de ti, y tienen una autoridad en tu hogar independiente de ti, entonces no les puedes obligar. Pero si ellos viven ahí y tú eres el que mandas y no ellos, y tú eres el que pagas las cuentas y no ellos, entonces aunque se embravaran, aunque se enojan, yo creo que ellos tienen la obligación de ir a la iglesia mientras que están bajo tu techo, y si no les gusta, que buscan otro lugar donde vivir, muy simple y plano. Número 9, dijeron la gente que van a la iglesia para conocer nueva gente y socializar, para una vida social. La iglesia ayuda a gente a conocer nuevas personas y tener una vida social limpia y cristiana, por supuesto. Y la iglesia puede acomodar esos motivos, pero eso no debería ser la razón principal por la cual vas a la iglesia. Porque si tu razón por ir a la iglesia nada más es por conocer gente nueva, eso no es una razón bíblica válida, y tus motivos no están correctos. Porque si solo vas para encontrar gente nueva y no buscar de Dios y no buscar de la palabra de Dios, tus motivos están incorrectos bíblicamente hablando. Últimamente, número 10, dijeron que van a la iglesia para complacer a su familia, a su esposo, a su compañero. También hay gente que hacen eso, igual como el número 8, que se sienten obligados de ir porque están ahí para complacer a gente. Si tú eres una persona independiente, que vives independientemente de tu propia cuenta económica y tu propia autoridad independiente, sin necesidad de nadie a respaldarte o apoyarte económicamente para sobrevivir, o sea que tú eres una persona verdaderamente independiente en todo aspecto de la palabra, yo creo que no es bueno que vayas simplemente por agradar a familia o a tu esposo o a tu compañero, etcétera, a pesar que mejor es ir que no ir. Pero si esa es tu única razón por ir, bíblicamente hablando, estás gastando el tiempo, porque en el fin no vas a estar salvo porque fuiste por otra persona. Si solo estás ahí porque te sientes obligado, porque mi esposo o mi esposa, porque mi familia me obliga a ir, en el fin no sé qué decirte. Cuando paras delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Señor, fui a tu casa porque no porque me gustaste, no porque me caíste bien, fui porque me obligaron a ir a verte. Ok, buena suerte en el día del juicio. No sé qué será tu excusa y pretexto y razón cuando hablas con Él en el día del juicio, si eso fuera tu razón. Pero eso no es una razón por la cual debes ir. Habían 9 razones que la gente dijeron por la cual no van a la iglesia. Y quizás hay muchos más que 9, pero estos
Estos son las 9 razones por la cual dijeron en el CNN, en este artículo en particular, por la cual dijeron, según la encuesta, algunos por qué no van a la iglesia. Número 1 dijeron que no van porque practican su fe en otras formas. Que practican su fe en otras formas. Esa es simplemente una excusa de decir que no me gusta la iglesia, ni el método de la iglesia, ni el formato de la iglesia. Entonces prefiero tener culto y iglesia de mi propia manera, a como a mí me conviene, y por eso lo practican en otras formas. Eso no es válido bíblicamente, pero es una excusa por la cual la gente dice que no van. Número 2. Dijeron que no van a la iglesia porque no son creyentes. Ok, entendido. Si no eres creyente, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Claro que los que no son creyentes deberían llegar a ser creyentes y comenzar a asistir regularmente a un culto, a los cultos o a la iglesia y sus reuniones, pero se entiende que el que no cree no va a ir. Número 3. Dijeron que ninguna razón era suficiente importante. Eso es bárbaro, porque en otras palabras, la gente estaba diciendo en esta encuesta que no hay ninguna razón suficiente importante por la cual ellos deben ir a la iglesia. Número 4. Dijeron que no habían encontrado una iglesia que les gusta. Hay gente que no les gusta ninguna iglesia porque no quieren someterse a ninguna iglesia, a ningún pastor, a ningún ministerio. Ellos quieren maestros que les predican solo lo que les gusta escuchar, lo que les conviene. Y son muy melindrosos, son personas en ciertas formas inestables mentalmente, emocionalmente y por supuesto espiritualmente. Y por esa razón nunca encuentran una iglesia que les gusta. Y yo quiero decirte en este momento, si eres una persona de aquellas personas que dice, mira, he probado tantas iglesias y no me gusta ninguna, probablemente el problema no es la iglesia, probablemente el problema eres tú y tu mente y tu falta de tener un corazón dedicado a Dios y tu falta de sumisión a la palabra de Dios, y por esa razón nunca encuentras una iglesia que te gusta, porque ¿cómo te van a gustar si no te gusta ser sometido a nada? Número 5. Dijeron que no van porque no les gustan los sermones. De nuevo, siempre va a haber gente que le cae mal el sermón, pero como dice el Salmo 119, bienaventurado el que ama tu ley y nada lo ofenderá. Cuando amas a la palabra de Dios, tú no eres ofendido por la prédica de la palabra de Dios. Pero siempre habrá gente que pone el pretexto que no van porque no me gustan las predicaciones, que no me gusta el sermón. Hermanos, en cada iglesia, hasta aún hoy en día, siempre hay al menos uno que le cae mal el sermón cada vez. Hay uno, te aseguro que va a haber alguien ahora que está escuchando este mismo mensaje, este sermón, se va a poner bravo. Porque el sermón le está tocando y no les gusta que se les diga sus verdades, pero como dice el dicho, cuando se le tira una piedra a un grupo de perros, el que ladra más es el que le pegó la piedra. Entonces, si tú eres una persona que dice yo no voy a la iglesia porque no me gustan los sermones, lo que estás realmente diciendo es que yo no voy a la iglesia porque me cae mal la palabra de Dios y no te gusta que te predican tus verdades. Número 6. Dijeron que no van a la iglesia porque no se sienten bienvenidos. Lastimosamente no hay tiempo para hablar de eso hoy en este sermón, pero hay iglesias que de verdad no dan bienvenida a nadie. La gente es fría, la gente no tiene amor por nadie, y yo entiendo. Pero a veces la gente dice yo no me siento bienvenido porque ellos son el problema también. Pero como digo, no tengo tiempo para entrar en eso hoy. Ese es otro sermón otro día. Porque yo podría abrir esa caja y duraría una hora hablando solo de eso. Número 7. Dicen que no van porque no tienen el tiempo. Esa es una mentira del diablo. Tienes tiempo para lo que te importa. Entonces cuando dices no tengo tiempo, lo que estás diciendo es que no tengo prioridad para la iglesia. De que ir a las reuniones de la iglesia o asistir regularmente a las reuniones de la iglesia no me es una prioridad. Eso es lo que significa cuando dicen no tengo tiempo, porque tiempo tienes. Tiempo tienes. Igual que cualquier. Solamente es que estás designando tu tiempo para otras cosas que no son las cosas de Dios. Número 8. Algunos dicen que no van porque tienen salud, problemas con su salud o movilidad. Eso se entiende, eso es cierto a veces. Hay tiempos legítimos que alguien quizás no puede asistir por motivos de salud o movilidad, pero como digo, no hay tiempo de entrar en esos detalles hoy porque me alargaría más el sermón, pero
Claro que sí, eso a veces ocurre y a veces hay razones legítimas en eso. Últimamente, número 9. Algunos dicen que no van a la iglesia porque no hay una iglesia cerca de donde viven. Ok, eso es raro, pero claro que sí, a veces sucede. Si alguien viviera tan lejos de la humanidad, tan lejos de la civilización, que no hay ninguna iglesia cerca de ti, ok, se entendería, pero es raro que haya alguien viendo este video quizás ahora mismo que esté tan lejos de una iglesia que no puedas asistir. Estoy seguro que haya algo cerca de ti donde puedes ir, con tal de que vayas a una iglesia que predica la verdad, porque no todas las iglesias predican la verdad. Asegura, si vas a una iglesia, que sea una iglesia apostólica del nombre de Jesucristo, que predica toda la palabra de Dios, para que tengan la fe y doctrina bíblica correcta ahí. Interesantemente, nadie mencionó de que asistían a la iglesia regularmente por causa de obediencia a la palabra de Dios, pero una razón mayor por la cual deberíamos asistir consistentemente a las reuniones de la iglesia como un objeto de obediencia a la palabra de Dios es porque si solo basas tu asistencia a la iglesia nada más en tus sentimientos o otras razones inválidas, luego fácilmente llegarás a ser inestable, no dedicado y llegarías a ser infiel fácilmente. Porque hay mucha gente que basan sus razones en sus sentimientos y eso es un gran error. No bases tus decisiones simplemente en sentimientos y razones inválidos, porque obediencia es requerido para consistentemente y fielmente asistir a la iglesia y otras reuniones de la iglesia importante. Porque quiero que entiendas, sí, que van a haber días donde no te sientes que quieres ir a la iglesia y no estamos basando nuestras decisiones en sentimientos, porque habrán días que dices, no me dan ganas ir al culto, hoy no siento ir a la iglesia, pero uno va de toda manera porque somos obedientes a la palabra de Dios. Van a haber días que trabajaste un día largo y estás cansado y no quieres ir a la iglesia, pero vas, sin embargo, porque eres obediente a la palabra de Dios. Van a haber días que preferirías estar sentado en la playa jugando con tu familia en vez de asistir a la iglesia, pero vas de todos modos a la iglesia porque eres obediente a la palabra de Dios. Quizás habrán días donde tienes familia o amistades visitando tu hogar y ellos te van a decir, no vayas a la iglesia, es que deberías esquipear, dicen, la iglesia hoy. No vayas al culto hoy para que pases un rato más conmigo. Así dice la gente a veces. Pero vas, si eres obediente, vas a la iglesia sin embargo, porque eres obediente a la palabra de Dios. Habrán días donde quizás desearías tener extra tiempo para cumplir con tareas en la casa que necesitan ser hechos y quizás tendrás la tentación de faltar el culto para que puedas cumplir con esas tareas hogareñas. Pero vas a la iglesia de toda manera porque eres obediente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Para cualquier cristiano que cree en la Biblia, consistentemente asistir a eventos de la iglesia y las reuniones de la casa de Dios no tienen nada que ver con cómo se sienten, con lo que quieren ellos hacer, con lo que preferirían hacer, con lo que desearían hacer para que tuvieran extra tiempo, o con lo que sus amigos y familia les dijera. Se trata de un asunto de obediencia a la palabra de Dios, y nosotros deseamos agradar a nuestro Dios a través de asistir fielmente a las cosas de la casa de Dios. Dice el libro de Isaías capítulo 2 verso 3 en la versión Reina Valera, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿Te das cuenta?
Isaías el profeta dice, habrá gente que dirán, vamos a la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios, porque ahí nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Eso debería ser el deseo de cada creyente obediente a la palabra de Dios, que cuando hay oportunidad de asistir a un evento de la iglesia, vamos a la iglesia, vamos al culto, vamos a la reunión de oración, vamos a la confraternidad, participemos activamente en las cosas de Dios. En el libro de 1 de Samuel capítulo 15 verso 22, el profeta Samuel enseñó que obediencia es mejor que sacrificio. Obediencia es mejor que el sacrificio, y tú podrías tratar cuantas veces quisieras para inventar un montón de excusas y pretextos inválidos de la cual por qué no quieres asistir consistentemente a un culto o una reunión de la iglesia, pero por un creyente verdadero, obediencia es mejor que sacrificio. Número 2. Asisto a la iglesia porque amo la casa de Dios. Asisto a la iglesia porque amo la casa de Dios. Dice el Salmo capítulo 26, verso 8. Si quieres tornar ahí en tu Biblia, Salmo capítulo 26, verso 8 dice, primeramente en la versión Reina Valera, luego en la versión Nueva Traducción Viviente. Salmo 26, verso 8 dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Una vez más, la versión Reina Valera dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Una vez más, la Nueva Traducción Viviente, Salmo 26:8 dice, amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Una razón trágica pero simple para entender, por la cual hay mucha gente que rechazan asistir regularmente a la iglesia, es porque no aman a la casa de Dios. Simplemente no aman a la casa de Dios. Cuando tú tienes un amor sincero en tu corazón por la casa de Dios, entonces asistir regularmente al culto o a los eventos de la iglesia no es un problema para ti. Es cuando no tienes un amor sincero por la casa de Dios que tratas de buscar cualquier excusa o cualquier pretexto para no ir. De nuevo, cuando amas a la casa de Dios, ir al culto no es nada, no es problema para ti, es normal, es regular, es fácil. Pero cuando tú no tienes un amor sincero por la casa de Dios, buscas siempre cualquier pretexto y cualquier excusa para no ir. Te inventas razones y tratas cualquier cosa para no ir. Y eso ha sucedido siempre y siempre sucederá mientras exista gente, porque la gente que no aman a la casa de Dios buscan pretextos. Te pregunto, ¿en alguna ocasión has estado invitado a ir a la casa de alguien quien no realmente amaste o quien no te caía muy bien y te diste cuenta que inventaste un montón de excusas para no ir? De nuevo te pregunto, ¿ha habido alguna vez donde alguien te dijo, oye, ven a mi casa, te invito a que vengas a almorzar o a cenar conmigo? Pero en tu mente no te gustaba mucho a la persona, no te caían muy bien, realmente no les amabas. Entonces, a pesar que ese individuo te invitó cariñosamente a su casa, que cenaras o almorzaras con ellos, en tu mente no querías ir. Entonces buscaste cualquier pretexto o cualquier razón para no ir. El mismo concepto aplica en lo que la gente hace a Dios cuando se relata de asistencia a la iglesia. Cuando tú realmente amas a alguien y ellos te invitan a su casa y esa persona te cae bien y recibes una invitación para ir a la casa de ellos para cenar o almorzar, frecuentemente cancelas otras reuniones y hasta arreglas tu horario o agenda diaria para que puedas ir a cenar o almorzar con ellos porque les amas y quieres estar ahí con ellos en su casa.
Pero quiero contarte lo que Jesús dijo en San Lucas capítulo 14, verso 16 al 21, en una ocasión cuando él usó la parábola de una cena que él invitó a mucha gente y las excusas que la gente pusieron para no ir. En Lucas capítulo 14, verso 16 al 21, voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados: vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, por favor discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor discúlpame. Otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. Y verso 21 termina diciendo: el sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Su amo se puso furioso. Quiero que oigan esas palabras. Dice la Biblia: su amo se puso furioso. Yo creo que a Dios le desagrada, le enoja cuando nosotros hacemos un montón de excusas y pretextos inválidos para esquipear o rechazar ir a la iglesia. Así como estas personas en esta parábola hicieron excusas inválidas culpando a sus negocios y a su familia por la razón por la cual no fueron a la cena a la cual habían sido invitados, dijeron que mira mi negocio, que por la familia. Siempre hay gente que mienten y son engañosos y le creen bruto a uno, piensan que uno les cree las excusas, pero no somos tan tontos, hermanos. Nosotros sabemos cuando alguien pone un pretexto que no vale. Por eso el amo se puso furioso en esta parábola, porque gente frecuentemente hoy en día usan las mismas excusas para no ir a la iglesia. Hay gente que dice: no puedo ir porque llegó familia y tengo que cocinarles. Oiga, tu familia no va a morir porque fuiste al culto por un par de horas. Ellos pueden esperar hasta que tú regresas para cocinarles. Pero siempre hay gente que no, es que tengo que cocinarles. ¿Qué excusa? ¿Qué excusa? Gente que dice: yo no voy al culto porque mi esposo o mi esposa no me permite. Quiero decir a cada hombre que está viendo esto: si eres un hombre casado y tú usas la excusa de que tu esposa no te permite ir a la iglesia, quiero decirte de una vez, aunque te ofende y aunque te enojara, quiero hablarte una verdad muy directa. Si eres hombre casado y tú me dices que tu esposa no te permite ir al culto, no eres un hombre verdadero. No eres el hombre de la casa ni el sacerdote del hogar que debes ser. Y te estoy jalando tu carta de hombre, tu tarjeta de hombre, porque bíblicamente no eres el hombre que debes ser si tu mujer es la que te manda en esa casa cuando tú eres un hombre casado. Tú deberías decir, como dijo Josué: yo y mi casa iremos. Y no importa lo que tu esposa quiere y quisiera y dijera. Recuerda que la esposa de Job le dijo una vez: maldiga a Dios y muera. Y él le dijo: hablas como mujer necia. Job fue un hombre verdadero porque no permitió que su mujer le dictara cómo tener su relación con Dios. Y si eres un hombre casado, ninguna mujer debería dictar tu relación con Dios. Deberías buscar de Dios por ti mismo, aunque ella no quisiera. También hay gente que no van, hay padres y madres que dicen: yo no voy al culto porque mis hijos no quieren ir. Ay, Dios, pobrecitos. Si tú dejas que tus niños, que tus hijos te mandan, no solamente estás mal con Dios, tendrás muchos problemas en tu futuro, porque eres alguien tan flojo de que tus hijos te mandan, siendo tú padre y madre de ellos. Hay personas que dicen: yo no voy porque el patrón no me deja ir. Lastimosamente no hay tiempo de entrar en tantos detalles ahora, pero muchos de ustedes saben que bajo la ley en este país hay ciertas reglas bajo la Constitución que permitan la libertad de ir a la casa de Dios, de alabar a Dios, y tu patrón tiene que acomodar
de que tú tengas un tiempo para poder asistir a la iglesia y no pueden discriminar religiosamente en contra de esos tiempos. Y si acaso fuera tan fuerte la situación, busca un nuevo trabajo donde el patrón te respete lo suficiente para dejarte ir a la casa de Dios en los días de los cultos. Pero siempre hay excusas, siempre habrá pretextos, podríamos nombrar un montón más, pero no hay tiempo hoy. Pero yo supongo que si quisieras divertirte un poco como una tarea, pongan pausa al video y nombra unos cuantos extras pretextos que tú has escuchado alguna vez para que te des cuenta que abundan los pretextos por los cuales la gente dice que no van. Pero ¿cómo piensas tú que ha de sentir Dios cada vez que tú inventas una excusa inválida para no ir a la iglesia? ¿Cómo se ha de sentir Dios cuando dices no puedo ir por X motivo y X motivo no es una razón válida? Es igual como quizás alguien se ha de sentir cada vez que te invitan a su casa, que digan venga a mi casa a cenar o venga a mi casa a almorzar, y siempre buscas excusas para no ir. Tarde o temprano ese individuo se dará cuenta que no quieres ir a visitarles en su hogar y quizás se ofenderán, quizás se sentirán rechazados, quizás pensarán que no les quieres. Y a menos que tengas buenas excusas y razones válidas, no te estás cubriendo la espalda con engañar o mentir a nadie. Porque al final de todo la gente se da cuenta, si cada vez que te invitan siempre tienes una razón para la cual no ir, no quieres estar con ellos. En el Salmo 27, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Qué tremendo verso. Una vez más te lo leo. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. En este salmo estamos leyendo el deseo sincero del corazón de alguien quien de verdad ama la casa de Dios. Para que alguien hablara así es porque de verdad aman a la casa de Dios. Y este salmista, su deseo era consistentemente estar en la casa de Dios. Cuando tú tienes un amor sincero para la casa de Dios y para tu iglesia, vas a querer pasar más tiempo ahí y no menos tiempo. Especialmente mientras que vemos que el día de nuestro Señor Jesús y su regresada se está acercando, como dice Hebreos 10:25. Te dije donde más temprano en la lección, según la historia en el CNN, que habían 10 razones por la cual la gente dicen que van a la iglesia y 9 razones por la cual dijeron que no van. También te enseñé ya que si amas a la casa de Dios, luego no tendrás problema con hacer costumbre regular de ir o asistir a las reuniones de la iglesia, y que cuando no amas a la casa de Dios, buscarás típicamente una excusa para no ir. Entonces vamos a hacer una tarea ahora mismo. Aquí está la tarea que yo quisiera que hicieran ahora mismo. Incluso quisiera que cuando yo te haga estas preguntas, que pongas en pausa al vídeo y que respondes a estas preguntas en alta voz. Responde a estas preguntas para que tú puedas tener una provocación mental y participación activa en este sermón en respecto al tópico que estamos hablando. Aquí va la primera pregunta, número 1. ¿Qué son 5 cosas que realmente amas de la casa de Dios que te motivan ir consistentemente? Otra vez, ¿qué son 5 cosas? ¿Qué son 5 cosas que realmente amas de la casa de Dios que te motivan a asistir consistentemente? La segunda pregunta: ¿qué son 5 cosas que realmente amas de tu iglesia que te animan a ir consistentemente?
que son 5 razones que realmente amas en respecto de tu iglesia, que te animan a asistir consistentemente. Entonces, quisiera que tomen la reta ahora mismo y ponga pausa a este sermón, a este video, y responde a esas preguntas en alta voz. No continúes con este sermón hasta que hayas alcanzado al menos 5 buenas razones por cada una de esas 2 preguntas. Y quizás pensarás que esta tarea es algo loco, es una tarea loca que te estoy dando. Pero hay un propósito por la cual te estoy dando esta tarea. Porque si puedes, yo pienso que si tú puedes sinceramente pensar de al menos 5 razones por la cual amas la casa de Dios y 5 razones por la cual amas a tu iglesia, entonces lo encontrarás fácil ser fiel a la iglesia. Pero si a ti te dificulta, si lo encuentras difícil hallar aún 5 buenas razones por la cual amas la casa de Dios, y 5 buenas razones por la cual amas a tu iglesia, luego probablemente siempre tendrás problemas con ser fiel a la iglesia porque tu corazón no está en la iglesia o en la casa de Dios. Recuérdate que nosotros asistimos a la iglesia consistentemente porque amamos a la casa de Dios. Cuando amamos la casa de Dios, podemos relatar a la escritura que dijo David en el Salmo 122, verso 1, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tú puedes darte cuenta si alguien ama la casa de Dios o no, según la actitud con que consistentemente asisten a los cultos. Como aquí dice el salmista, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Supongamos que eres una persona que vas siempre a los cultos, que siempre estás allí, no faltas ni una reunión, no faltas ni un culto, pero cada vez que llegas al culto tienes una cara amarga, una actitud horrible, estás como que enojado de estar presente. No estás feliz de estar en la casa de Dios. No amas realmente estar ahí porque tu actitud no está correcta. Pero cuando tú vas a la casa de Dios, deberías ir con alegría, deberías asistir con deseo de verdad, con ganas de estar ahí. Debería la gente saber que quieres estar ahí. Y como dijo un pastor una vez, no deberías llegar al culto con ir en tu mente. En otras palabras, hay gente que al momento que entran a la iglesia ya están viendo el reloj para ver, ojalá que a qué hora terminará el culto de hoy, porque tengo que ir a hacer aquí, que tengo que ir a hacer allá. Llegaran al culto con ir en mente, y eso no es correcto. Deberíamos estar felices de estar presente en el culto y de dar el tiempo enfocado cuando estamos ahí, sin distracción de pensar qué tengo que hacer después. Punto número 3 de la lección de hoy. Asisto a la iglesia porque tengo una necesidad espiritual para confraternidad y asociación íntima con gente de la misma fe. Hoy más que nunca, gente alrededor del país se están realizando cuánto extrañan estar físicamente juntos como iglesia y cuánto extrañan la confraternidad con sus creyentes, sus hermanos creyentes en Cristo. Puede ser que quizás tomó una pandemia como el coronavirus y las restricciones gubernamentales no permitiendo a las iglesias reunirse para ayudar a algunas personas a realizar justamente cuán importante la confraternidad de los santos realmente es en su vida. O sea, algunas personas no se dieron cuenta cuán importante eran los hermanos hasta que no pudiéramos estar juntos. Pero muchos se están dando cuenta. Extraño la iglesia, extraño los cultos, extraño las confraternidades, extraño estar junto con mis hermanos. Quiero que miras atrás en los últimos cuantos meses en que no hemos podido físicamente estar juntos en culto. Y quiero que te preguntas esta pregunta. Aquí está la pregunta que quiero que te hagas y quiero que lo respondes. La pregunta es:
¿He realmente extrañado estar junto en la iglesia con mis hermanos y hermanas en Cristo? Aquí va la pregunta una vez más. ¿He realmente extrañado estar junto en la iglesia con mis hermanos y hermanas en Cristo? Toma un momento y piensa si has extrañado estar junto con los hermanos de la iglesia. Si tu respuesta es no, yo quiero que consideres oración especial de pedirle a Dios qué es lo que te hizo sentir que no extrañabas estar junto con los hermanos de la fe, para ver si hay una razón más, un problema espiritual más profundo quizás ocurriendo en tu vida. Porque quiero preguntarte, si no extrañaste estar junto con tu familia en la iglesia, ¿será posible que quizás tienes amargura en tu corazón contra alguien en la iglesia o contra los miembros de la iglesia en general? O quizás no eres amargo contra nadie en tu iglesia local. Quizás dices, pastor, yo no tengo amargura contra nadie ahí, no tengo nada contra nadie. Y puede ser, sinceramente, no tienes nada contra nadie. Sin embargo, no extrañaste estar con ellos tampoco. Y si no extrañaste estar con ellos en la iglesia, siendo ellos familia de la iglesia, ¿será posible que fue la razón de que realmente no tienes un amor sincero por ellos? Eso puede ser. Puede ser, pastor, yo no tengo nada contra nadie, pero tampoco les extrañé. Ok, quizás no nos amas. Piénsalo, quizás no nos amas. Con razón no nos extrañaste. Con razón no quisiste vernos ni en pintura, no quisiste hablarnos porque no nos extrañaste, porque no nos amas. Ha sido dicho alguna vez de que la ausencia hace que el corazón llegue a amar más. Pero yo creo que eso es solamente cierto si acaso hubo amor de verdad por alguien en el primer lugar. Porque si tú encuentras que nunca extrañaste estar con nadie, ¿será que realmente amaste a esa persona en el primer lugar? Si nunca les extrañas, a pesar de cuánto tiempo estás ausente de ellos, tienes que preguntarte si realmente les amaste en el primer lugar. Proverbios 27, verso 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice esto: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Quiero que entiendan, hermanos, que hay algo especial en respecto de reunirnos juntos con el pueblo de Dios, con gente que cree en la misma fe que nosotros, que nos ayuda a ser espiritualmente afilados, para que no perdemos nuestro filo o nuestra fila, si se podría decir, en esta vida. Porque frecuentemente, piénsalo, frecuentemente pasamos tanto tiempo en la escuela o en el trabajo con cotrabajadores mundanos o con familia incrédula. Y si no pasamos tiempo con los hermanos en la iglesia, después de haber pasado tanto tiempo diario, como dije, en la escuela o en el trabajo con familia incrédula, eventualmente estar con gente incrédula tanto tiempo comienza a agotarle a uno espiritualmente. Y esta es una razón por la cual es importante que nos reunimos juntos con gente de la misma fe, para que esos hermanos y hermanas nos puedan amonestar y afilarnos y fortalecer nuestra fe juntos, porque creemos la misma cosa. El apóstol Pedro habló este concepto cuando él dijo de la iglesia. Él estaba hablando a la iglesia, del concepto de la iglesia, cuando dijo en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1, dijo esto: a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Te das cuenta qué bello? A los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso es lo que ocurre cuando estás junto en reunión en la iglesia con gente de la misma fe. Te reúnes, como dice, habéis alcanzado a estar junto con gente que tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y eso apoya, eso anima, eso ayuda
a estar junto con gente que cree igual que nosotros, ya que pasas tanto tiempo diario en el mundo con gente que no creen para nada en Dios. Necesitamos la iglesia más que nunca hoy. En Romanos capítulo 12, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente dice: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. La primera parte, te das cuenta, yo puse un subrayo aquí, el verso dice: ámense unos a otros con afecto genuino. Luego Hebreos 13, verso 1 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: sigan amándose unos a otros como hermanos. De nuevo dice: sigan amándose unos a otros como hermanos. Quiero preguntarte, ¿podemos decir que genuinamente amamos a alguien si nos deleitamos en raramente verlos? Otra vez, ¿puedo yo decir que genuinamente amo a alguien si me deleito en raramente verles? ¿O será que realmente amamos a los miembros de nuestra iglesia si acaso estamos felices de que no hemos tenido que ver los miembros de nuestra iglesia por los últimos cuantos meses? O sea, si tú dices: pastor, yo amo a los hermanos de la iglesia, pero estoy tan feliz que no he tenido que ver ninguno de ellos por los últimos meses. Cuestiono tu amor por la iglesia y los miembros si así es tu sentimiento. ¿Cómo puedo amar sinceramente a los miembros de mi iglesia como dice la Biblia en las enseñanzas de estos versos si acaso me siento feliz o alegre de no haber podido confraternizar con ellos? Piénsalo. Te voy a enseñar unos versos en Hechos capítulo 2, verso 44 y 46. En la Nueva Traducción Viviente, otra vez Hechos 2, verso 44 y 46. Quiero que se den cuenta y voy a señalar ciertas palabras claves en esos versos, pero quiero que te des cuenta lo que aquí habla. Dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Una vez más, ahora señalando los versos, las palabras claves que quiero que vean aquí, que son importantes de lo que la iglesia hacía en aquel tiempo, que lo hacían junto. Ellos tenían algo junto y tenían un amor junto y reunión junto. Dice: todos los creyentes, dice, se reunían. Ahí está una clave. Se reunían. Ahí no dice se esparcían. Se reunían. Ahí no dice se quedaron en casa. Dice se reunían. Luego dice en un mismo lugar. Entonces ellos se unieron juntos. No trataban de ver cómo podían dividirse, pero en un mismo lugar buscaban estar juntos. Y dice, y compartían. Para compartir tienes que estar junto, no aislado. Dice, adoraban juntos en el templo cada día. ¿Te das cuenta? Adoraban juntos. No, ahí no dice adoraban separados. Claro que hay un tiempo donde uno puede adorar a Dios separadamente, pero la clave en este verso es que ellos también tenían la costumbre de estar juntos en la casa de Dios, en el templo. Y dice, se reunían en casas. ¿Te das cuenta? Ellos buscaban ir de casa en casa. Ellos querían estar juntos. Ellos querían confraternidad. Ellos querían pasar tiempo juntos. No estaban buscando cómo apartarse los unos de los otros. Se reunían en casas. Y últimamente dice, y compartían sus comidas. Compartían sus comidas. ¿Te das cuenta? Ellos no comieron siempre solo. No comían solamente cada familia en su casa. No, compartían sus comidas. Y lastimosamente no hay tiempo para entrar en más detalles en ese tópico hoy, porque hay tanto que se podría hablar de eso, porque en esos tiempos, al igual que hoy en muchas culturas, el compartir una comida con alguien era considerado un acto íntimo, en que alguien quería asociar íntimamente con alguien. Y era cuando se sentaban a comer junto con un individuo que mostraba que ellos tenían deseo de confraternizar con ese individuo. Y hoy en día mucha gente
se sienten solos porque no solamente están solos, casi siempre comen sus comidas solos, no comen con nadie, no tienen nadie sentado en la mesa con ellos, sea almuerzo, cena, desayuno, nunca están comiendo con nadie. Qué vida tan sola y triste que tienen algunos por no asociarse con hermanos de la fe. Hay un lema y un tema mayor que fue publicado mucho durante esta pandemia, que algunos de ustedes quizás lo oyeron a través de las noticias y donde quiera la gente hablaban durante esta pandemia, que decían: estamos mejor juntos. Estamos mejor juntos. Eso también es cierto en respecto a la iglesia. Y yo espero que después de esta crisis de coronavirus, cuando ya estamos en un tiempo más salvo y seguro de salud, cuando ya toda esta pandemia haya pasado, espero que podamos comenzar a confraternizar los unos con los otros más y pasar más tiempo juntos como un cuerpo, como una iglesia, como miembros juntos, como una familia en Cristo. Particularmente que vemos que el Señor está pronto para regresar o volver. Deberíamos pasar más tiempo juntos. Nos necesitamos en estos últimos días. Y finalmente, el último punto, número 4. Asisto a la iglesia porque deseo crecer y aprender más de Dios. Punto número 4. Asisto a la iglesia porque deseo crecer y aprender más de Dios. En Eclesiastés capítulo 12, verso 9 y 10, la Biblia dice, te lo voy a leer en dos versiones diferentes, primeramente en la versión Reina Valera y luego en la versión Nueva Traducción Viviente, porque quiero que entiendas muy claro lo que la Biblia está hablando en estos dos versos. Eclesiastés 12, verso 9 y 10 dice, en la versión Reina Valera, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Eso fue la versión Reina Valera. Ahora en la versión Nueva Traducción Viviente dice, ten en cuenta lo siguiente. El maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Entonces, quiero que entiendan lo que la Biblia habla aquí. Este es el trabajo del pastor, el trabajo del predicador, literalmente. De estudiar, de enseñar, de ayudar a la gente a escudriñar, de traer palabras que edifican y que corrigen, etc. Estos versos nos enseñan el trabajo de un predicador y estamos bendecidos de tener un pastor y predicador en nuestras vidas quien tiene el tiempo y la sabiduría para dedicar al estudio, al aprendizaje, a preparación de lecciones bíblicas, a predicar sermones, etc. Porque Rey Salomón dijo en Eclesiastés, aquí en este pasaje, que esto era el trabajo del predicador. El trabajo del predicador, estudiar, aprender, preparar lecciones bíblicas, predicar sermones, enseñar a la gente, escudriñar, etc. Todo esto cae bajo el trabajo de un predicador o un pastor. Y si tú no asistes consistentemente a los cultos o a una iglesia para que tu pastor te predica, entonces ¿cómo puedes desarrollarte a llegar a ser un cristiano maduro como Dios quiere que tú llegues a ser? Pablo dijo a la iglesia en Romanos capítulo 10, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Una razón por la cual vamos a la iglesia consistentemente es para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos que alguien nos predica la verdad para que seamos salvos. Necesitamos que alguien nos predica la palabra de Dios correctamente para que podamos obedecerlo. Necesitamos tener un pastor que nos conoce personalmente y a quien somos sometidos para que Él
cuida de nuestras almas y nos corrige cuando estamos mal. Y eso ocurre cuando consistentemente asistes a una iglesia. Un pastor realmente no puede cuidar por tu alma o velar por tu alma y corregirte cuando estás viviendo incorrectamente si nunca estás en la iglesia, si nunca vas a los cultos, si nunca te ve. No podemos rechazar el acto de reunirnos en asamblea juntos como algunos lo tienen por costumbre. Si queremos aprender más de la palabra de Dios y crecer y madurar espiritualmente, necesitamos un predicador en nuestras vidas. Pablo se llamó a sí mismo, ambos un predicador y un maestro en unas cuantas ocasiones, que también reluce y muestra la importancia de asistencia al culto regularmente para que alguien así pueda estar activamente involucrado en tu vida. Si quieres ver las referencias, vea 1 de Timoteo 2, verso 7 y 2 de Timoteo capítulo 1, verso 11. ¿Quién es tu predicador? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el que te predica consistentemente la palabra de Dios? ¿Quién es el maestro espiritual en tu vida, quien te enseña consistentemente los caminos del Señor? En conclusión del sermón de hoy, quiero que entiendan que una de las finales cosas que Pedro enseñó a la iglesia antes de su muerte eran palabras muy importantes en respecto a la importancia de crecer espiritualmente. Algunas de sus palabras famosas, de las últimas palabras que él habló en la Biblia, son igual de importantes por nosotros hoy como lo fueron cuando él los habló la primera vez, encontrándolos en el libro de 2 de Pedro capítulo 3 verso 18, donde Pedro dijo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez dijo: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vamos a crecer exitosamente en nuestro conocimiento y entendimiento de Dios y la Biblia, entonces necesitamos consistentemente asistir a una iglesia. No cualquier iglesia, pero a una iglesia que predica la verdad. Necesitamos la confraternidad y camaradería de creyentes hermanos para ayudar a mantenernos afilados y para amonestarnos en la fe. Necesitamos la iglesia para ayudar a enseñarnos más acerca de la Biblia para que maduramos y crecemos como cristianos. Necesitamos la iglesia porque hay algo especial que Dios ordenó cuando Él instituyó la institución de la iglesia como su cuerpo aquí en la tierra, para que podamos participar en su cuerpo aquí. Y no podemos participar activamente en ese cuerpo si siempre estamos tratando de aislarnos de la iglesia. Cuando amamos al Señor y cuando amamos a la casa de Dios, asistencia a la congregación, a la iglesia, no es problema por nosotros. Nosotros creemos en la Biblia y creemos en obediencia a la palabra de Dios y a sus mandamientos, y por esa razón asistimos consistentemente a los cultos y participamos activamente en la iglesia cuando hay reuniones regulares. La iglesia, yo creo, es una bendición a cada creyente y es también un lugar seguro para cualquier cristiano. Un ambiente seguro, un lugar seguro, un refugio seguro para los creyentes en Dios. Qué bendición es tener la iglesia en nuestras vidas. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él volverá por una iglesia que está preparado para encontrarle. Y yo no quiero perder eso por no haber sido parte de la iglesia. Entonces ahí fueron 4 razones por la cual asisto a la iglesia, a pesar que hay muchas más razones por la cual uno pudiera y debería asistir, pero para darte aunque sea una idea básica por la cual debemos asistir regularmente.
a las reuniones de la casa de Dios. Si tuvieras alguna pregunta en respecto de lo que acabo de hablar, por favor, no dudes en contactarme para yo poder ayudarte a aclarar y entender más lo que la Biblia habla en respecto de este tópico. Pero espero que este sermón te haya animado a querer seguir siendo fiel a tu iglesia, o que si eres alguien caído, que te anima a querer volver a la casa de Dios. Y que te anima también querer estar junto con tus hermanos en Cristo, orando por ellos y confraternizando con ellos. Espero que les hayas extrañado en estos últimos meses. Yo sé que yo he extrañado estar junto con mi familia en Cristo y esperamos el día pronto que volveremos a estar juntos, pero mientras tanto, quiero que entiendan la importancia de la iglesia y de nuestra participación activa en asistir o participar en los eventos de la casa de Dios. Si tú acaso sientes que has luchado espiritualmente con querer amar la casa de Dios o amar al pueblo de Dios, hazlo un asunto de oración. No lo tires al lado, al contrario, ore en respecto de esto para que Dios limpie tu corazón, arrepiéntete de esas cosas, para que arregles cuentas con Dios y puedas amar su casa y amar su pueblo lo suficiente de querer estar junto con ellos. Pero en el fin, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios por cómo vivió su propia vida. Y espero que cuando tú paras delante de Dios, tengas la oportunidad de poder haber estado activamente participando en su cuerpo terrenal llamado la iglesia, porque hay gran bendición y gran refugio en la casa de Dios. Que Dios te bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien. Espero que este mensaje les haya tocado. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube de la iglesia y te gustaría ver más de los sermones que estamos publicando y transmitiendo, por favor suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube y puedes recibir cada vez que ponemos un mensaje o sermón nuevo. Tendrás un anuncio automático del YouTube por haber sido suscrito a nuestro canal de YouTube. Gracias, que Dios te bendiga. Si sientes que hay alguien que puede beneficiar de este sermón, envíales un enlace para que escuchen este mensaje. También comparte la palabra de Dios con los que lo necesitan escuchar, y que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.